Amigos y amigas, en el campo de las noticias de inmigración, actualmente no hay gran cosa. Seguimos a la espera, por supuesto, del Plan C, que significaría, si se da a toco madera, un permiso de trabajo para más de 7 millones de personas en este país. Las personas que puedan probar que tienen más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Una noticia que es importante en la ciudad de New York es que recientemente aprobaron una ley que dice que las personas indocumentadas, o sea, que no tienen un estatus migratorio, podrán votar en las elecciones locales de la ciudad de New York. Interesante noticia. Ahora quería hablarles de algo que me ha ocurrido muchísimo a mí, yo diría cientos, tal vez miles de veces en mis consultas a través de los años con los clientes. Y esto es cuando una persona tiene un familiar que es ciudadano americano, por ejemplo, un cónyuge, o sea, un esposo o esposa, o un hijo o hija mayor de 21 años que es ciudadano americano o americana. Y hacemos una petición para la persona. Hay ocasiones que han venido a mi oficina y les han negado esa petición, UCIS, y no entienden por qué. Quiero hablarles específicamente de dos leyes que hicieron en 1997 en este país. Ahora, en 1997, hace casi 25 años, el presidente era Bill Clinton. Él fue un presidente pro-inmigrante, pero no olviden que los presidentes no hacen leyes en este país. Y Bill Clinton tampoco podía hacer leyes. En cambio, el Congreso sí hace leyes, y el Congreso en 1997 hizo dos leyes muy malas de inmigración. La primera ley muy mala que quiero explicarles el día de hoy es la famosa ley del castigo de los 10 años. Esa ley dice lo siguiente: si una persona está más de un año en Estados Unidos ilegalmente, o sea, sin documentos, y sale de aquí, de este país, de esa persona, ya sea deportado o salida voluntaria o por su propia cuenta. O sea, si la persona se compra un boleto de avión y se va a su país de origen, por ejemplo, si su madre está muy grave de salud, en el momento que aterriza en su país de origen, en el momento que aterriza en un país que no es de Estados Unidos, tiene automáticamente un castigo de 10 años. Eso significa que no puede regresar a esta persona durante 10 años legalmente a Estados Unidos. Esa es una ley muy mala, por supuesto, porque 10 años es a long time, es mucho tiempo. Pero la siguiente ley que quiero explicarles es peor todavía. En mi opinión, esta ley es tal vez la peor que existe en inmigración desde 1997, y ese es el famoso reingreso ilegal. Esa ley dice, en cambio, si la persona no cumple su castigo, que para mí más que un castigo es una sentencia de los 10 años en su país de origen, y regresa antes por la frontera, eso es un reingreso ilegal, en inglés se llama illegal reentry, y no hay perdón. No hay perdón para esa persona que se fue a su país de origen, no esperó 10 años y regresó antes de los 10 años por la frontera. Aunque esté casado o casada con una persona que tiene ciudadanía, ahora no hay perdón. Es decir, la persona no califica para ningún perdón, tampoco califica para el perdón provisional. Entonces, esta ley es muy mala, por supuesto, porque ha destruido a miles de familias. No olviden que la gran mayoría, tal vez, de personas que salen de este país, ya sea deportados o salida voluntaria, tienen que regresar. ¿Por qué? Porque tienen hijos pequeños acá, son padres o madres de familia. Entonces, es una ley sumamente cruel, esta del castigo de los 10 años y sobre todo el reingreso ilegal. Ahora, tenemos ciertas excepciones al reingreso ilegal. Una de ellas, que es muy importante, que son los casos que más hemos hecho en Yuma, Madera y Fasano, es la cancelación de la deportación. Los casos de los 10 años también conocidos. No olviden que no se llaman casos de los 10 años, se llaman cancelación de la deportación. Esa es una ley, es una defensa en la Corte de Inmigración. Y la única condición para los jueces en la Corte es que la persona haya regresado hace mínimo 10 años. Les doy un ejemplo. Digamos que una persona de México se fue a México en el 2008 y regresó por la frontera en el 2009. Esa persona no califica para ningún perdón. Si está casado con una ciudadana americana, no le puede pedir a su esposa, no podemos sacar la green card. Pero esa persona, si tiene hijos nacidos aquí, menores de 21 años, y tiene la esposa, califica en cambio para la cancelación de la deportación. Es una de las excepciones más importantes
al reingreso ilegal, la cancelación de la deportación, que son los casos que más hemos hecho en Yuma, Moda y Fasana. Entonces, si usted piensa que esto aplica a usted, llámenos lo antes posible o haga la cita mediante el mensaje de texto enviando la palabra migrante al número 21,000. Muchas gracias.